¿Puede Dios crear una roca que Él mismo no puede levantar? ¿Has oído esta pregunta alguna vez? Normalmente los que se hacen este tipo de preguntas son personas que quieren demostrar que Dios es un ser limitado, con poder limitado. Si Dios no puede crear una roca que Él mismo no puede levantar, eso significa que Él no es verdaderamente omnipotente, todopoderoso. Pero los que hacen argumentos como estos no entienden lo que significa que Dios sea ilimitado. La ilimitabilidad de Dios no significa que no hay nada que Dios no puede hacer. Significa que Dios puede hacer todo lo que es posible hacer, todo lo que es conforme a su carácter y todo lo que es según su voluntad. Por ejemplo, Dios no puede crear una roca que Él mismo no puede levantar porque esa roca tendría que ser de un tamaño infinito para contrarrestar el poder infinito de Dios. Pero una roca no puede ser de un tamaño infinito porque solo Dios es infinito. Es imposible que una roca sea tan grande como Dios. Simplemente no es posible. Es una contradicción lógica, como un círculo cuadrado o un soltero casado. Dios no puede hacer lo que es por definición imposible, y algo ilógico es imposible. Pero Dios tampoco puede ir en contra de su propia naturaleza. Dios no puede ser infiel. Dios no puede mentir. Dios no puede crecer o aprender porque Él es un ser perfecto, completo. En resumen, Dios no puede dejar de ser Dios. Dios no puede ser otra cosa excepto lo que es. Nosotros podemos mejorar, empeorar. Dios es Dios, el eterno yo soy. Y el hecho de que Dios no puede dejar de ser Dios nos llena de confianza y esperanza porque sabemos que todo lo que Dios ha prometido lo hará sin falta. Y por supuesto Dios no puede ir en contra de su propia voluntad. Entonces Dios está limitado por lo que no es posible. Y Dios está limitado por su propia naturaleza. Pero Dios no está limitado por su creación, ni por nada fuera de Él. Y eso incluye a los hombres. Y Dios no está limitado por lo que nos limita a nosotros, la materia, la energía, el tiempo y el espacio. Él es el Dios ilimitado. Hoy vamos a aprender cómo esta verdad acerca de Dios nos fortalece como iglesia en la misión que Dios nos ha llamado para llevar a cabo. Si Dios no está limitado por los hombres, eso significa que el rechazo de los hombres hacia el Evangelio y la oposición y persecución en contra de la iglesia no pueden entorpecer el plan de Dios. Y si Dios no está limitado por el espacio, eso significa que su presencia está con nosotros donde quiera que estemos, prosperándonos en nuestra misión, la cual es la misión de Cristo. Como ya os dije al inicio, nuestro pasaje de hoy es bastante largo, pero la mayor parte está llena de un sermón predicado por un hombre llamado Esteban. Y cuando leemos este sermón tenemos que darnos cuenta de algo. Necesitamos entender que Esteban dio su sermón o discurso a una audiencia en particular con un propósito en particular. Pero también tenemos que darnos cuenta que Lucas escogió incluir este sermón en este libro, el libro de Lucas Hechos, ya creo que conocéis ese nombre, ¿no? Es un solo libro en dos partes, Lucas Hechos, y ponerlo justo en el lugar donde lo puso en el libro, por inspiración del Espíritu Santo, obviamente, para comunicar algo a Teófilo y por extensión a nosotros. Entonces tenemos que mantener estas dos audiencias en mente cuando leemos este pasaje. La audiencia de Esteban, cuando él dio este sermón, y la audiencia de Lucas, cuando escribió este libro. Y así es como quiero dividir nuestro mensaje de hoy. Primero quiero que veamos el sermón en sí, con su causa, lo que causó el sermón, y efecto, lo que sucedió después del sermón, para entender qué es lo que Esteban estaba tratando de comunicar a su audiencia, y luego quiero que veamos el significado del sermón en su contexto inmediato e histórico, para Teófilo y para nosotros. Y como vamos a ver, lo primero nos ayuda a entender lo segundo. Cuando hayamos terminado de ver todo, eso es lo que quiero que entendáis muy claramente. Espero lograr esto en esta mañana con la ayuda de Dios.
que entendáis esta verdad. Entonces, lo que os voy a decir, si no recordáis nada más, espero que recordéis esto. Dios no está limitado a un lugar geográfico, ni por aquellos que le rechazan. En Cristo, por el Espíritu, Dios, el Dios Trino, está presente con su iglesia en todo lugar, prosperándola en su misión. Eso es lo que quiero que saquéis de este mensaje con la ayuda del Señor. Entonces, punto número 1, Dios no está limitado. Y en este primer punto vamos a estar viendo el sermón de Esteban, su causa, su efecto y lo que quería comunicar Esteban a su audiencia en ese día. Para llegar al sermón tenemos que ver primero lo que causó el sermón. Y Esteban, dice el versículo 8, y Esteban. Ya sabemos quién es Esteban. Él era uno de los hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que fueron escogidos para que se encargaran del problema dentro de la iglesia que estaba distrayendo a los apóstoles del ministerio de la palabra y de la oración. Si no estuvisteis aquí para escuchar el mensaje de Jere, os animo a ir a la página web para ponernos al día, porque él explicó muy bien ese pasaje que viene justo antes de este. Y Esteban, dice el versículo 8, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto es significativo porque hasta ahora en Hechos solo hemos visto a los apóstoles haciendo grandes prodigios y señales. Pero ahora es Esteban que los está haciendo por el poder de Dios. Y no solo haciendo milagros, sino también proclamando el Evangelio con autoridad y poder. Cada vez que ves que los apóstoles estaban haciendo prodigios y señales, se sobreentiende que estaban también proclamando el Evangelio. Estos milagros no eran un fin en sí mismo, eran un instrumento para llegar al Evangelio. Esto confirma lo que dijimos al comienzo de nuestra serie, ¿os acordáis? Que aunque los apóstoles fueron quienes recibieron las instrucciones de ser testigos hasta lo último de la tierra, todos tenemos esa responsabilidad. Y eso nos enseña que la misión de Cristo continúa no solo por medio de los apóstoles, sino también por medio de la iglesia, a través de las edades. El mismo poder que moraba en los apóstoles moraba en Esteban y mora en nosotros. Dios no está limitado por el tiempo. Puede que Dios no esté trabajando ahora por medio de señales y prodigios, de la misma manera que hizo en el comienzo de la iglesia. Pero Él sigue obrando por medio de la proclamación del Evangelio. Entonces, ¿queréis ver el poder de Dios en acción? Pues predicad el Evangelio, anunciad el Evangelio y vais a ver ese mismo poder en acción hoy. Así que Esteban estaba haciendo milagros y predicando poderosamente el Evangelio. Pero como ya hemos visto, cada vez que el Evangelio avanza, el enemigo ataca. Y esta vez el ataque vino por medio de los judíos griegos. Esos judíos cuyo lenguaje materno era el griego. Y ya Jerry nos habló de eso en el sermón anterior. Dice en el versículo 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. La sinagoga de los libertos era una sinagoga de judíos griegos. Estaba compuesta por cirineos y alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia. Y por cierto, Pablo era de Cilicia. Es un pequeño dato que quizá sea relevante más adelante. Los judíos griegos eran muy nacionalistas y de los más celosos de la ley. Tenían también una gran reverencia por el templo y la ciudad santa. Jerusalén era la ciudad santa. La razón es porque, a diferencia de los judíos nacidos en Jerusalén, ellos o sus padres se habían mudado a Jerusalén por su gran devoción religiosa. Eso es un fenómeno muy interesante. Dice que aquellos, por ejemplo, de muchas religiones que se mudan a otros países, terminan siendo más devotos de su religión que los que viven en el país de donde eso es nativo. Es un fenómeno bastante curioso. Estos judíos griegos empezaron a disputar con Esteban. Y como dice el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu
con qué hablaba. ¿Os acordáis que el domingo pasado nos dejó colgando un poquito Jerry y nos dijo que dónde veíamos la sabiduría que Dios le había dado a Esteban en acción? Pues aquí lo vemos. La sabiduría que Dios le dio a Esteban era la sabiduría para saber cómo comunicar fielmente la verdad del Evangelio, por el poder del Espíritu. Como no podían contrarrestar la sabiduría que Dios dio a Esteban por su Espíritu, ellos decidieron hacer trampa, caer en el juego sucio. Y esto lo vemos en los versículos 11 al 14. Dice así: entonces sobornaron a unos para que dijesen que no habían oído hablar palabras, que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, eso significa alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Cuáles fueron las mentiras que dijeron acerca de Esteban? Bueno, en el versículo 11b habla palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Versículo 13, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Versículo 14, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. En resumen, las acusaciones eran acerca de dos temas: el templo y la ley. El templo y la ley. Ahora, sin duda, Esteban había hablado de estos temas. Pero ellos habían tomado sus palabras y las habían torcido para provocar que el pueblo se levantara contra él y que el Sanedrín le arrestara, y lograron ambas cosas. Porque como ya hemos visto, dice, y soliviantaron al pueblo, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Esto es interesante porque es la primera vez en Hechos que el pueblo se les viene en contra. Hasta ese momento, ¿os acordáis? El pueblo había estado del lado de ellos, pero por primera vez se levanta el pueblo en contra de ellos. Los ancianos hubiesen sido los saduceos y los escribas hubiesen sido los fariseos. Entonces todos, el pueblo, los saduceos y los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Esta es la tercera vez que alguien es llevado en Hechos ante el concilio. La persecución se está intensificando cada vez más. Ahora quiero tomar un poquito de tiempo para explicar estas dos acusaciones en contra de Esteban. Porque si no entendemos las acusaciones, no vamos a entender el sermón de Esteban. Y algo que me olvidé deciros un poquito antes es que os voy a pedir en este sermón que tengáis mucha paciencia y mucha concentración. Esto es una disciplina que a veces es difícil porque estamos tan acostumbrados a un montón de imágenes rápidas, ¿verdad? Por internet y las redes sociales. Ese es el mundo en el que vivimos ahora. Normalmente en los mensajes que predico me gusta leer una porción, hablar de ella y hacer una aplicación. Pero en este sermón la primera parte va a contener bastante información. Así que necesito que prestéis atención y al final del mensaje voy a estar haciendo la mayoría de la aplicación. Pero creo que va a valer la pena si prestamos atención, ¿vale? Esto es muy importante que entendamos. Entonces vamos a ver las acusaciones, porque estas nos van a ayudar a entender el sermón de Esteban. Ahora, lo primero que tenemos que ver es que estas acusaciones no eran principalmente en contra de Esteban. No eran principalmente en contra de Esteban, eran principalmente en contra de Jesús. Esteban, esto va a ser importante para lo que va a venir más adelante, Esteban estaba sufriendo por causa de Cristo, porque estaba enseñando lo mismo que Cristo. Una cosa que vamos a ver a lo largo de este relato es la identificación de Esteban con Jesús. Esteban está íntimamente identificado como discípulo de Cristo con Jesús. Por eso dice en el versículo 14,
Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, ¿os acordáis que los enemigos siempre se refieren a él o no usan su nombre? O se refieren a él casi de forma despectiva como ese Jesús de Nazaret. Dice, le hemos oído decir a ese Jesús de Nazaret que destruirá este lugar, refiriéndose al templo, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, si entendemos lo que enseñó Jesús acerca del templo y de la ley, vamos a entender lo que estaba enseñando Esteban acerca de estos temas. Y vamos a entender por qué estas enseñanzas causaron las acusaciones falsas y todo el alboroto. Del templo Jesús enseñó lo siguiente, en Juan 2:19. Y es curioso porque cuando Lucas escribió este libro, no se había escrito todavía Juan. Pero yo estoy casi seguro que esta enseñanza de Jesús acerca del templo la tenía la iglesia desde sus inicios, porque todos los evangelios hacen alusiones a esto. Pero solo Juan menciona explícitamente estas palabras de Jesús, que seguramente Teófilo ya conocía. Por eso no tenía que aclarárselo. Mira qué dice, Juan 2:19. Jesús dijo esto, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estas palabras de Jesús provocaron que en su juicio ante el Sanedrín, testigos falsos dijeran estas palabras acerca de él. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿Por qué era mentira? Porque Jesús no había dicho que él iba a destruir ese templo. Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero no solo eso, Jesús no se estaba refiriendo al templo físico en sí, aunque sí llegó a destruirse en el año 70, ¿vale? Pero eso no está en el Nuevo Testamento, pero lo sabemos por la historia. Él se estaba refiriendo a su propio cuerpo, no el templo, a su propio cuerpo. Y esto lo vemos en Juan capítulo 2, del versículo 20 al 22. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba, ¿qué dice? Prestad atención, del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, este es el comentario de Juan, el apóstol, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, ¿qué estaba enseñando Esteban acerca del templo? Que Cristo, el verdadero templo, ya había venido. Y que por causa de esa realidad, el templo en sí ya no era necesario, era irrelevante. ¿Por qué? Porque el templo era un tipo de Cristo. Y cada cierto tiempo me gusta introducir conceptos que creo que vosotros necesitáis aprender. Y este es un concepto, este es un principio de interpretación bíblica que necesitáis conocer. Y se llama la tipología. ¿Y qué es un tipo? ¿Vale? Y esto es importante que lo aprendáis, así que tomad notas, porque esto va a ser muy, muy importante. El templo es un tipo de Cristo. ¿Qué es un tipo? Graham Cole, un teólogo, lo define de esta manera. Un tipo es una persona, un evento o una institución histórica. Y podríamos añadir también un objeto. Es importante entender esto, es histórica. Uno que realmente vivió, una persona que realmente vivió, un evento que realmente sucedió, una institución real, un objeto real, histórico, que en el plan de Dios prefigura, representa o simboliza una etapa posterior de ese plan y nos da los conceptos necesarios para entender la intención divina. Entonces, un tipo es, por ejemplo, una persona que prefigura otra persona, normalmente Cristo, en el Nuevo Testamento. Prefigura, pero esto es importante, no es un invento de la iglesia primitiva, por ejemplo. No es un invento de los apóstoles, no es un invento mío. Es algo que Dios ya había planeado. Cuando Dios escogió, por ejemplo, vamos a hablar del templo, crear el templo, en su plan, el templo iba a prefigurar a Cristo. Eso ya entraba en el plan de Dios, ¿vale? ¿Lo estáis entendiendo o no? Y esa prefigura iba a aclarar lo que Dios quería decir, iba a dar categorías cuando la realidad llegase en sí. Entonces el templo es un tipo de Cristo.
El templo era el lugar que Dios había escogido para habitar de forma especial con su pueblo en el Antiguo Testamento. Por medio del templo el pueblo podía gozar de comunión íntima con Dios. Hemos estado estudiando los Salmos, hemos visto cuánto en los Salmos se habla del templo. Era tan central para la adoración del pueblo de Dios. Por medio del templo el pueblo podía gozar de esa comunión íntima. Pero el templo también representaba la necesidad de sacrificios. Cada vez que habían el templo, no solo entendían que podían tener esa comunión con Dios, sino que también había una necesidad de sacrificios, porque se hacían los sacrificios en el templo, sin los cuales no podía haber comunión con Dios. Pero ¿qué pasó con la llegada de Cristo? Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14, puso su tienda, puso su tabernáculo entre nosotros. Cristo era el templo, Emmanuel, Dios con nosotros, y por causa de Cristo ya no había más necesidad de sacrificios. Porque Cristo en su muerte y resurrección hizo expiación, quitó el pecado de su pueblo y reconcilió a su pueblo con Dios, haciendo posible que su pueblo pudiese gozar de comunión eterna con Dios. Pero ahí no termina todo. Porque en unión con Cristo, por el Espíritu, nosotros, la Iglesia, como el cuerpo de Cristo, llegamos a ser el templo espiritual de Dios. Como podéis ver, el templo era la figura, pero Cristo era la realidad. El templo era la sombra, pero Cristo es el cuerpo en sí. En cuanto a la ley, porque le acusaron acerca del templo y acerca de la ley, Jesús nunca habló mal de ella. ¿Sabías eso? Jesús nunca habló mal de la ley. Es más, Jesús dijo en Mateo 5, del 17 al 19, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús nunca criticó la ley de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es Dios. La ley de Dios es la ley de Cristo. Piensa en eso por un momento. Lo que denunció fueron las tradiciones de los líderes religiosos, que enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. Más bien, Cristo vino para cumplir la ley. Y esto es importante, para darnos una justicia, una rectitud, una obediencia que la ley nunca nos podría dar. Porque la ley es buena, la ley es un reflejo del carácter de Dios. Pero la ley nos condena porque nosotros no podemos obedecerla. Las palabras que tenían que haber sido para nosotros vida terminaron siendo palabras de condenación y muerte. Pero Cristo nos dio esa justicia que no podíamos obtener por medio de la ley. Por eso en el versículo 20 de Mateo 5 dice esto. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estábamos leyendo con mis hijos el Sermón del Monte, de donde vienen estas palabras, y yo le dije a mis hijos, ¿qué os parece ese versículo? Piensa en los fariseos, piensa en los escribas, y piensa cómo ellos eran devotos de guardar la ley, incluso de guardar leyes que ni siquiera habían sido escritas. Y Jesús dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la justicia de los fariseos. Sí, y la única manera que nuestra justicia puede ser mayor que la justicia de los fariseos es si nuestra justicia no es nuestra justicia, sino que es la justicia perfecta de Cristo imputada a nosotros de forma gratuita, por su gracia. En Cristo tenemos una justicia mayor que la justicia de los escribas y fariseos, una justicia que nosotros no podíamos obtener por nosotros mismos. Entonces lo que Esteban estaba enseñando acerca del templo y la ley era lo mismo que enseñó Jesús y que los apóstoles estaban enseñando, y es que Cristo no suplanta el templo y la ley.
Él es el cumplimiento del templo y la ley. En Cristo tenemos acceso al lugar santísimo, donde antes solo podía entrar el sumo sacerdote, pero Cristo, como nuestro perfecto sumo sacerdote, entró una vez para siempre en el lugar santísimo por nosotros, dándonos acceso directo a Dios, para que nosotros pudiésemos gozar de verdadera comunión con Él. Y en Cristo tenemos lo que la ley nunca nos pudo dar: justicia perfecta. Pero los enemigos de Esteban estaban tan nublados por su incredulidad que en lugar de ver que el templo y la ley apuntaban a Cristo, ellos estaban enfocándose en el templo en sí, como si el templo fuese un fin en sí mismo. Como si no hubiese sido el plan de Dios que el templo prefigurase a Cristo y que la ley preparase los corazones para Cristo. Ellos estaban actuando, pensando como si el templo fuese la presencia de Dios mismo. Como si el templo fuese Dios mismo. Sin darse cuenta, estaban limitando a Dios a las paredes del templo o a los confines de Jerusalén. Pero como vamos a ver en el sermón de Esteban, eso es imposible. Por eso, después de presentar las acusaciones, el sumo sacerdote se dirige a Esteban y le hace esta pregunta: ¿es esto así? Responde, defiéndete, da explicaciones. En lo que viene a continuación, Esteban responde a las dos acusaciones en contra de él. En los versículos 2 al 50, él responde a la acusación acerca del templo. Y en los versículos 51 al 53, él responde a la acusación acerca de la ley. Pero en su sermón, él va más allá que simplemente contestar a las falsas acusaciones. Él enseña lo siguiente: Dios no está limitado a un lugar geográfico, ni está limitado por aquellos que le rechazan. Primero, Dios no está limitado a un lugar geográfico. Quiero que lo veáis. Quiero que tengáis paciencia conmigo mientras vamos viendo esto. Dios no está limitado a un lugar geográfico y Esteban se los quiere demostrar mediante este sermón y no quiero que perdáis de vista esto. ¿Por qué rechazaban los judíos griegos y el Sanedrín las enseñanzas de Cristo y de Esteban acerca del templo? Porque ellos confundían la presencia de Dios con el templo en sí. Si de alguna manera el templo ya no era relevante, ellos ya no eran tan especiales. Tristemente, ellos habían pasado de ver el templo como un lugar de adoración a Dios a adorar el templo en sí. Estaban adorando el templo. Que parezca mentira. Esteban desafía esa forma errónea de pensar acerca del templo con un repaso histórico. Y si tú lees esto y tú piensas que él simplemente está contando historias del Antiguo Testamento, piensa otra vez. Porque ellos hubiesen conocido estas historias. Él está escogiendo ciertos eventos y está usando palabras de cierta manera para llegar a un punto. ¿Has leído esta parte alguna vez de Hechos? Y has dicho, madre mía, esto es como leer el Antiguo Testamento, es un repaso del Antiguo Testamento. Sí, pero con intencionalidad, con propósito, con persuasión. En su sermón, él repasa 4 épocas grandes en la historia de Israel. La época de Abraham, versículo 2 al 8, de José, versículo 9 al 16, de Moisés, versículo 17 al 43, y de David y Salomón, versículo 44 al 50. Y en cada una de estas épocas él demuestra que Dios nunca ha estado limitado al templo o a la ciudad santa. Es más, la mayoría de los momentos gloriosos del pueblo de Dios sucedieron fuera de Jerusalén y sin el templo. Primero, la época de Abraham. Estos versículos no van a aparecer en la pantalla, así que os animo a tener vuestras Biblias con vosotros porque os las voy a leer. Versículos 2 al 8, porque son varios versículos y simplemente os las quiero leer. Versículos 2 al 8. Dice así: Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán.
Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Según el versículo 2, el Dios de gloria. La gloria de Dios es la manifestación de quién es Dios. ¿Sabías eso? Este Dios de gloria se reveló a Abraham, no en Jerusalén, sino en Mesopotamia. Versículo 2. Y aunque Dios prometió una tierra a Abraham durante su vida, ¿qué dice? No le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie. Y aunque prometió que su descendencia habitaría en esa tierra, no lo haría hasta después de 400 años. ¿Y dónde estarían durante ese tiempo? En Egipto. Y en Egipto, Dios libraría a su pueblo. Y como garantía de esa promesa, Dios hizo un pacto con Abraham y lo selló con la señal de la circuncisión. Todo eso demostraba que Dios estaba comprometido a su pueblo, no a una parcela de tierra. Dios estaba comprometido a su pueblo, no a una parcela de tierra. Y Dios estaba con su pueblo donde quiera que estuviese. Luego vemos la época de José. La época de José. Y no voy a leer los versículos por cuestión de tiempo, pero quiero que estéis vosotros pendientes de vuestras Biblias para ver de dónde estoy sacando todo esto. Aquí vemos que los patriarcas, los hijos de Jacob, vendieron a José a Egipto. Pero mira lo que dice el texto. Mira, él está haciendo este punto una y otra vez. Mira qué dice el texto. Pero Dios, ¿qué dice? Estaba con él. ¿Dónde? ¿En Jerusalén? ¿En el templo? No. En Egipto. Dios estaba con él. Su presencia estaba con él. Y la evidencia de que Dios estaba con él es que le libró de todas sus tribulaciones, y mira esto, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. ¿Os acordáis de Esteban y la sabiduría que Dios le dio a él? Aquí vemos que Dios le ha dado sabiduría, o le dio sabiduría a José. Y cuando vino hambre a toda la tierra, ¿dónde encontraron alimentos Jacob y los patriarcas? No en la tierra prometida, sino en Egipto. Y después de que José se dio a conocer a sus hermanos, él mandó a traer a su padre y a su familia, ¿a dónde? A Egipto. Eran en total 75 personas. Y Jacob murió en Egipto, lejos de la tierra prometida, y luego fue enterrado en Siquem. Y esto es significativo porque Siquem, en el tiempo que Esteban dio este sermón, pertenecía a la región de Samaria. Y esto va a ser clave para el pasaje que nos viene el domingo que viene. Luego vemos la época de Moisés. Esta es la época que él dedica más tiempo. ¿Por qué? Porque le habían acusado de tergiversar y hablar en contra de Moisés. Pues os voy a dedicar 20 y algo versículos, casi 30 versículos, para explicaros que tengo un buen concepto de Moisés, decía Esteban. En Egipto el pueblo se multiplicaba. En Egipto el pueblo se multiplicaba. ¿Dónde? ¿En Jerusalén? No, en Egipto el pueblo se multiplicaba. Dios estaba cumpliendo su promesa a Abraham que le daría una descendencia y lo estaba haciendo en Egipto. Pero se levantó un rey que no conocía a José y empezó a oprimir al pueblo de Dios. Y en medio de todo eso, Dios envió a Moisés para liberar a su pueblo, después de haber librado a Moisés de forma milagrosa. Y Dios estaba con Moisés como había estado con José. Y dice el versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda una vez más se usa esta palabra, la sabiduría de los egipcios. Y yo sé que es la sabiduría de los egipcios, pero Dios puede usar también otros medios para capacitar a sus siervos. Y dice, y era poderoso en sus palabras y obras.
¿Quién estaba con él? Dios. Después de ser rechazado por su pueblo, Moisés fue a Madián. Madián no está en Jerusalén, ¿verdad? Y estuvo ahí 40 años. En ese tiempo se casó y tuvo 2 hijos. Y en Madián Dios se le apareció. ¿Dónde se le apareció? En Madián. Dios se le apareció en Madián. ¿En el templo? No. ¿Y qué le dijo Dios cuando se le apareció? Versículo 33. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Israel, Jerusalén, el templo, no eran tierra santa porque sí. Eran tierra santa porque Dios estaba ahí y Dios puede estar y puede manifestar su presencia donde Él quiere manifestar su presencia. Y en ese momento, la tierra santa era el desierto de Madián, en el lugar justo donde Dios estaba. Y Dios envió a Moisés a Egipto para librar a su pueblo. Vamos a ver los siguientes versículos más en detalle en un momento, pero por ahora quiero que veáis el versículo 36, que resume muy bien la presencia de Dios con Moisés y con el pueblo de Israel en el desierto. Dice, este los sacó, eso es Moisés, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto. Prodigios y señales. ¿Dónde hemos visto eso? Esteban, ¿qué estaba haciendo? Prodigios y señales, lo cual indica que la presencia de Dios en Egipto, que dice, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Y luego concluye con la época de David y Salomón, versículo 44 al 50. En esta última parte, Esteban llega por fin al tema del templo, aunque ya ha estado preparando el terreno para hablar directamente del templo. No os olvidéis que le estaban acusando de blasfemar el templo. Bueno, él va a hablar del templo, pero antes de hablar del templo, él habla del tabernáculo, porque antes de que construyeron el templo, había una tienda, ¿verdad? Que se llamaba el tabernáculo. Lo que distinguía al tabernáculo del templo es que el tabernáculo no era un edificio estático. Se movía, ¿verdad? Se movía el pueblo de Dios y levantaban el tabernáculo y se movían. ¿Qué está indicando todo eso? No puedes limitar a Dios a una parcela de tierra. No fue hasta el tiempo de David que se habló de construir un templo permanente, y ni siquiera fue David quien construyó el templo, fue su hijo Salomón. ¿Y qué dice Esteban acerca del templo? Esto es importante. Citando luego Isaías 66, que leímos al inicio, versículo 1 al 2. Mira esto. Estas primeras palabras son de Esteban. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Esto es lo que está diciendo Esteban. ¿Cómo puedes limitar a Dios a un templo o a un lugar geográfico? ¿Cómo puede Dios habitar en templos hechos de mano si la mano de Dios hizo todo en los cielos y la tierra? La defensa y refutación de Esteban acerca del templo es brutal. Pero no es lo único que quería mostrar en su sermón, aunque no lo creas. Para Esteban, Dios no solo no está limitado a un lugar geográfico o a un templo, tampoco está limitado por aquellos que le rechazan. Tampoco está limitado por aquellos que le rechazan. En el sermón de Esteban, él no solo demuestra la presencia de Dios con su pueblo en todo lugar, sino también el rechazo del pueblo, eso es, los enemigos de Dios, hacia aquellos que Dios envió para librarlos. Pero a pesar del rechazo del pueblo, y esto se ve en la historia, en su sermón, Dios llevó a cabo su plan por medio de sus siervos, ¿verdad? Primero vemos el rechazo de los patriarcas hacia su hermano José. Mira esto. Los patriarcas movidos por envidia. Ya en Hechos hemos tenido un grupo de personas que fueron movidos por celos. ¿Os acordáis? Los saduceos. Movidos por envidia. Vendieron a José para Egipto. Al que despreciaron, luego les libró.
Le despreciaron y luego les libró. Luego vemos el rechazo del pueblo hacia Moisés. Dice en los versículos 23 al 29, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían, mira esto, que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Veis el rechazo hacia Moisés? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. Una vez más, Dios usó al que despreciaron para librarlos. ¿Estás viendo el patrón? Dios usó al que despreciaron a Moisés. Dios lo usó para librarlos. Versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Pero este no fue el último momento en el que rechazaron y despreciaron a Moisés. También lo hicieron en el desierto. Mira los versículos 38 al 43. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Mira esto, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que ¿qué dice? Desecharon. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos, ¿verdad? El templo, hecho por obras de manos, que ellos estaban deificando, que ellos estaban idolatrando. Hechos por manos, ¿qué dice? Se regocijaron. Versículo 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al cielo, al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso, va a citar aquí Amós 5, 25 al 27, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Y curiosamente en Babilonia tampoco estaba el templo. Si os dais cuenta, no solo rechazaron a Moisés, sino que rechazaron la ley que Dios había dado a Moisés. Porque ¿qué hicieron cuando Moisés estaba recibiendo la ley? Estaban ya quebrantando el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya estaban quebrantando el primer mandamiento. Él está llegando a su punto. Y esto nos lleva a la poderosa conclusión del sermón que vemos en los versículos 51 al 53. Mira esto. Yo sé que han sido muchos versículos, mucha información, pero aguantad hasta el final. Mira qué dice. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Eso es Cristo. ¿De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. En estos versículos Esteban pasa de ser el acusado a ser el acusador. Pero a diferencia de la acusación de los judíos griegos y del Sanedrín, su acusación era justa, era verdadera. ¿Dónde vemos este cambio? Lo vemos en el cambio de voz. Cuando él comienza su sermón, ¿sabe lo que él dice? Nuestro padre Abraham. Y luego 4 veces más él se refiere
a los patriarcas como nuestros padres. Él está hablando en primera persona, plural, ¿verdad? Está diciendo nuestros padres. Pero luego, a partir del versículo 51 al 52, cambia de voz. Quiero que prestéis atención a esto. Mira qué dice. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Ya no son nuestros padres, son vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Veis el cambio? Aquí Esteban está haciendo una clara distinción entre él y ellos, entre los profetas y ellos, y aún más importante, entre Cristo y ellos. En el repaso histórico que había dado Esteban, ellos no estaban identificados con los personajes que originalmente pensaban que estaban identificados. ¿Sabes con quién se identificaban ellos? Ellos se identificaban con Moisés, ellos se identificaban con Abraham, ellos se identificaban con José. Pues ¿sabes lo que les estaba enseñando aquí Esteban? Que ellos no eran José. Ellos eran los hermanos de José, que tuvieron envidia de José. Ellos no eran Moisés. Eran el pueblo que rechazó a Moisés. Ellos no eran los profetas. Eran aquellos que mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Moisés había sido uno de esos profetas. Él había dicho en el versículo 37, profeta os levantará el Señor vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Cuál era la evidencia de que ellos eran iguales que aquellos que mataron a los profetas? Que cuando vino Cristo, que Moisés, que curiosamente ellos decían que Esteban estaba blasfemando, este Mesías que Moisés había anunciado, ¿qué hicieron? Cuando vino ese profeta mayor que Moisés, le entregaron y le mataron. Ellos no eran el verdadero pueblo de Dios. Porque aunque habían recibido la señal exterior de circuncisión, ellos eran duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Y aunque ellos habían recibido la ley por disposición de ángeles, no la habían guardado. ¿Os acordáis de la acusación de los judíos griegos? Decían que Esteban blasfemaba contra la ley. Pero ¿quiénes eran los verdaderos desobedientes a la ley? Ellos, en primer lugar, presentaron falso testimonio ante el Sanedrín. Uno de los mandamientos dice, no dirás falso testimonio. No mentirás. Y también habían convertido el templo que Dios había diseñado como un lugar para tener comunión con su pueblo, lo habían convertido en un ídolo. En un ídolo. Estaban cometiendo idolatría y estaban quebrantando la ley de Dios. Habían matado a Cristo. Seguramente si tuviéramos tiempo podríamos ver que quebrantaron cada uno de los mandamientos. Pero así como rechazaron a Cristo, rechazaron a Esteban. Y así terminamos el pasaje, versículo 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aunque nuestro pasaje de hoy termina con la muerte de Esteban, quisiera mostraros las buenas nuevas que nos dan su sermón y su trágico resultado. Dios no está limitado
por aquellos que le rechazan. Jesús fue entregado y matado por el pueblo, pero fue vindicado por el Padre. Él resucitó y ascendió y está a la diestra de Dios como Cristo y Señor. Esa fue la visión que vio Esteban, ¿verdad? Confirmando la vindicación de Cristo a quienes ellos habían rechazado. Esteban fue entregado y matado por el pueblo, pero Cristo le vindicó a él. Cuando estaba siendo apedreado, él vio al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo. La Biblia de las Américas lo traduce mucho mejor. De pie a la diestra de Dios. De pie. No sabemos exactamente qué significa eso, no podemos ser muy místicos acerca de eso. Pero yo estoy convencido que tiene algo que ver con una vindicación de Esteban. Como vimos hace 2 semanas, aquí Dios estaba confirmando, Cristo estaba confirmando que Esteban estaba de su lado, que era uno de los suyos. Y Cristo recibió su espíritu. Y Esteban murió en esperanza, dice, y durmió. No significa que no murió realmente, pero históricamente los cristianos se referían a la muerte así como dormir. ¿Por qué? Porque tenían la esperanza de la resurrección, sabían que era temporal. Inmediatamente en ese momento entró en la presencia de Cristo con la esperanza de la resurrección futura y del reino que vendría en toda su plenitud con la segunda venida de Cristo. Pero el sermón de Esteban también anunciaba buenas nuevas de salvación. Hay esperanza en Cristo, hermanos. Cristo, es el gran protagonista del sermón de Esteban. ¿Por qué? Porque si los hermanos de José eran, ¿quiénes? Los judíos griegos y el Sanedrín. Si el pueblo que rechazó a Moisés eran los judíos griegos y el Sanedrín, ¿quién era entonces José? ¿Y quién era Moisés? Cristo es el verdadero José, quien logró la salvación de aquellos que le habían despreciado. Cristo es el verdadero Moisés, quien redimió con brazo poderoso a los que le habían rechazado. Y lo hizo todo mediante su vida, muerte y resurrección. En Cristo tenemos todo lo que el templo anticipaba. En Cristo tenemos la justicia que la ley no podía darnos. En Cristo nuestros corazones son circuncidados y nuestros pecados perdonados. Si no conoces a Cristo en esta mañana, no sigas en tu rebeldía en contra de Dios. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe y serás partícipe de todo lo que Cristo obró en su vida, muerte y resurrección. ¿Y qué hizo Cristo en su vida, muerte y resurrección? Él vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido. Nosotros quienes habíamos quebrantado la ley, quienes hemos quebrantado la ley, quienes somos igual de culpables que los miembros del Sanedrín y de esos judíos griegos. Él vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido. Él cumplió la ley perfectamente, pero no solo eso, Él murió en la cruz llevando sobre sí mismo el castigo por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia a la ley. Y resucitó en victoria sobre el pecado, sobre la muerte y Satanás, y ganó para nosotros vida eterna. Él es el verdadero Moisés, que guió a su pueblo del exilio a la salvación, de la esclavitud, a la salvación. Ese es nuestro gran Cristo. Ya vimos el primer punto, que tenía que ver con Esteban y su audiencia. Y quisiera terminar rápidamente con el punto número 2, que es el significado de este pasaje para Teófilo y para nosotros. Número 2, Dios está presente con su iglesia en todo lugar. Dios está presente con su iglesia en todo lugar. No es casualidad que este sermón está ubicado en el lugar donde está ubicado. Lucas, por inspiración divina, puso este relato justo aquí por un motivo. Y el motivo es comunicar a su audiencia y a nosotros de que Dios está presente con nosotros en todo lugar.
Jesús había dicho a sus apóstoles que serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿estaría Dios con ellos en cada etapa de ese plan? No quiero anticiparme, pero el domingo que viene vamos a ver el inicio de la etapa número 2. Vamos a ir de Jerusalén a toda Judea y Samaria. ¿Estaría Dios con ellos? Esa es la pregunta que este sermón anticipa. ¿Estaría Dios con ellos? La respuesta rotunda de nuestro pasaje de hoy es sí. Dios habló con Abraham estando en Mesopotamia. Dios estuvo con José en Egipto. Dios multiplicó al pueblo de Dios en Egipto. Dios hizo grandes señales y prodigios en Egipto. Dios estuvo con su pueblo en el desierto mientras eran peregrinos en una tierra que no era la suya. Y hermano, nosotros somos peregrinos en esta tierra, somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. En el exilio, ¿verdad? Nosotros estamos en el exilio, como si estuviésemos en Babilonia, pero Dios está con nosotros. ¿Pero cómo es eso posible? Bueno, en Cristo por el Espíritu. En Cristo por el Espíritu. Cuando nosotros creemos el Evangelio por fe, somos insertados en Cristo por el Espíritu de Dios. Pero no olvidemos que todos nosotros como iglesia estamos en Cristo juntos, que es algo que muchas veces no enfatizamos cuando hablamos de nuestra unión con Cristo. Yo estoy en Cristo, tú estás en Cristo, hay un solo cuerpo. Eso significa que estamos en Cristo juntos. Juntos. Su presencia está con nosotros como iglesia. Somos la iglesia, el templo de Dios, en virtud de nuestra unión con Cristo. Lee 1 de Pedro capítulo 2. Nosotros como piedras vivas somos puestos sobre Cristo, quien es la piedra viva, y somos edificados como templo espiritual para ofrecer sacrificios agradables a Dios. Y como tal, Dios está presente con nosotros donde quiera que estemos. Y no solo está con nosotros, sino que nos prospera en nuestra misión. Hermanos, nosotros tenemos la presencia de Dios con nosotros, pero quiero que pensemos de esto no solo en términos individuales, sino en términos colectivos. Como iglesia, conforme nosotros vamos avanzando en nuestra misión, Dios está con nosotros y nos está prosperando en nuestra misión. Nosotros estamos identificados con Cristo. Su persecución, estas serían quizá las consecuencias más negativas de esa identificación. Su persecución es nuestra persecución. Su rechazo es nuestro rechazo. Ahora, ¿sabes algo? Tenemos que saber que esto va a suceder. De la misma manera que rechazaron a Cristo, nos van a rechazar a nosotros. De la misma manera que se opusieron a Cristo, se van a oponer a nosotros. Pero no os preocupéis, en realidad están oponiéndose a Él, no a nosotros. Y tendrán que rendir cuentas a Él, ¿verdad? Y como tienen que rendir cuentas a Él, nosotros somos libres para amarles, ¿verdad? Pero el otro lado de la moneda también es verdad. Su poder también es nuestro poder. Su poder también es nuestro poder. Bueno, cuando leemos este relato tenemos que darnos cuenta que aunque Dios llenó de poder y sabiduría a José, y Dios llenó de poder y sabiduría a Moisés, ellos eran tipos de Cristo. Entonces tenemos que hacer ese paso primero. Moisés, Cristo. José, Cristo. Pero nosotros, como discípulos de Cristo, en unión con Cristo, tenemos su poder en nosotros. Y solo de esa manera podemos decir que el mismo poder que moraba en Moisés, mora en nosotros. El mismo poder que moraba en José, mora en nosotros. La misma sabiduría mora en nosotros. La misma sabiduría que moraba en Esteban, mora en nosotros.
Y esto se ve de forma clarísima en la persona de Esteban. Lucas indudablemente quiere que veamos la identificación de Esteban con José. Podríamos tirarnos aquí 2 horas solamente viendo las similitudes entre Esteban y Jesús. Y esto no es casualidad. Este pasaje nos quiere enseñar que el discípulo de Cristo está identificado con Cristo en su sufrimiento y en su victoria. Porque al igual que Esteban fue vindicado, nosotros también, a pesar de la oposición, seremos vindicados en el día final, porque somos suyos. Esteban fue presentado ante el Sanedrín, Jesús fue llevado ante el Sanedrín. Se presentaron acusaciones falsas en contra de Esteban, se presentaron acusaciones falsas en contra de Cristo. Incluso las palabras de Esteban eran similares que Cristo, ¿verdad? Al final. Él dijo, no dijo Padre, dijo Cristo, Señor, encomiendo mi espíritu a ti. Y antes de morir dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban estaba completamente identificado con Cristo, hermanos. Y nosotros también estamos identificados con Él. Al igual que con Esteban, Dios nos ha dado su espíritu y su sabiduría para saber cómo proclamar su evangelio al mundo. Esto no significa que no tenemos que estudiar, obviamente. Dios usa medios para prepararnos. Uno de ellos es escuchar la palabra de Dios. Y debemos valernos de esos medios. Pero Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para la obra a la que Él nos ha llamado. Y no nos olvidemos que el rechazo de los hombres no puede limitar a Dios. Nadie puede limitar a Dios. Aunque todo el Sanedrín rechazó a Cristo y mató a Esteban, había un joven presente ese día llamado Saulo. Dios ablandaría su dura cerviz y circuncidaría su corazón, y él se convertiría en el más grande evangelista de la iglesia. Nosotros no tenemos forma alguna de saber todo lo que Dios está haciendo cuando somos fieles. Dios está obrando, aun cuando nosotros no nos damos cuenta. Yo pienso en Esteban, que murió ese día y no sabía la que estaba a punto de liarse con Saulo de Tarso. Solo piensa en eso por un momento. Solo piensa en eso por un momento. Él murió. Y yo estoy convencido que fue una de las cosas que Dios usó para ablandar el corazón de Saulo más adelante. Sí, Dios se le apareció y no había forma alguna que Saulo iba a poder resistir. Hablamos de la gracia irresistible, ¿vale? Pues te digo una cosa, la gracia es irresistible, solo ve el testimonio de Pablo. Pero Dios usa medios. Yo estoy convencido que Dios usó a Esteban como uno de esos medios para ablandar su corazón. Esteban no pudo saber en ese momento lo que Dios iba a hacer. Y nosotros no podemos saber lo que Dios va a hacer. Dios está obrando. Aun cuando nosotros no nos damos cuenta, Él está con nosotros, prosperándonos en nuestra misión. Así que espero que hayáis terminado donde quería que terminaseis, que es esto. Dios no está limitado a un lugar geográfico, ni por aquellos que le rechazan. Así que no nos preocupemos por ellos. En Cristo, por el Espíritu, porque estamos en unión con Él, como iglesia, somos un templo donde Dios mora. Él está presente en todo lugar, prosperándonos en nuestra misión, ya sea por vida o ya sea por muerte. Pero nadie puede entorpecer el plan de Dios. Muchos lo han intentado, hermanos, pero nunca nadie ha prosperado. Su reino avanza sin parar. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseña tu palabra. Yo sé que este pasaje ha sido muy
lleno de información, y yo no sé cuánto quizá hemos podido retener en esta mañana, a pesar de quizá mi debilidad, mi falta de condensación, de poder condensar. Yo pido que hayas hablado a corazones, Señor. Y yo pido que tú hayas usado este pasaje, porque tú sabes la situación de cada uno de los que estamos aquí. Quizá estamos pensando, quizá podemos pensar que tú no estás con nosotros, que tú ya no estás obrando de la misma manera que antes. Pero en realidad nosotros tenemos una experiencia aún más real, más constante de tu presencia que aún el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en Cristo por el Espíritu. Tú estás con nosotros de forma permanente. Cada vez que salimos a predicar, cada vez que vivimos y actuamos como iglesia, tú estás con nosotros. Y tú estás obrando detrás de la escena en maneras que nosotros no podemos ver ni entender. Tú sabes quiénes se van a convertir. Quizá personas que nunca nosotros conoceremos. Pero tú ves el principio y el fin. Tú no estás limitado por el tiempo y tú sabes todo lo que va a suceder. Así que ayúdanos a ser fieles y no temer. Nos lleves donde nos lleves. Tú estás con nosotros. No estás limitado a una parcela de tierra. Tú estás en el norte de África. Tú estás en Corea del Norte con tu pueblo ahí. Tú estás en España con tu pueblo, en medio de un pueblo de dura cerviz y de corazones incircuncisos, y tú vas a obrar según tu voluntad y vas a romper corazones de piedra y vas a hacer tu obra por medio de tus siervos. Así que úsanos, así como usaste a Esteban. Úsanos, danos sabiduría, danos el poder que solo viene de lo alto. Bendice a tu iglesia en su misión. Y convierte corazones. Quizá vas a usar este mensaje para ablandar algún corazón y que por fin ese corazón se rinda ante Cristo, que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Haz esa obra que solo tú puedes hacer. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.